¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el recorrido de una sardina antes de llegar a tu mesa? ¿Qué maquinaria industrial se enciende? ¿Qué manos se mueven y qué decisiones se toman para capturar millones de sardinas en fábricas gigantes sin que nada parezca fuera del lugar? Hoy entramos al corazón del Pacífico mexicano, donde los barcos, la tecnología y el lado humano se sincronizan con precisión para convertir el mar en una línea de producción. Antes de que una lata se cierre, existe un proceso de fabricación lleno de sonidos, luces, vapor y sal. Hay control de calidad en cada etapa, hay turnos que empiezan de madrugada, hay historias de orgullo y también hay secretos que pocos cuentan. ¿Cómo se captura un cardumen sin romperlo? ¿Cómo se conserva su frescura desde el mar hasta la fábrica? ¿Cómo decide un inspector si una sardina pasa o no el estándar? Quédate, porque cada respuesta abre una nueva pregunta y cada pregunta nos lleva a otro eslabón de la cadena. Este video tiene un objetivo claro: mostrarte el proceso real, desde la búsqueda en alta mar hasta el último sello de la lata, y revelar el detalle que muchos no ven. Primer llamado a comentar: escribe Sardina MX en los comentarios y cuéntame cómo la prefieres, en aceite, en agua o en salsa de tomate. Quiero leer tu respuesta y saber qué opción gana en esta comunidad. Y si te gusta el contenido, suscríbete a Cómo se fabrica, porque hoy vamos a descubrir por qué una simple lata encierra una operación industrial gigante y perfectamente coreografiada. El amanecer que enciende la fábrica invisible. Apenas clarea. La costa del Pacífico mexicano despierta. El puerto huele a diésel, a sal y a metal templado por la brisa. Para mucha gente, la fábrica empieza dentro de un edificio con chimeneas y cintas transportadoras. Para quienes viven de la sardina, la fábrica comienza aquí en el muelle, mucho antes de la primera hornada o del primer autoclave. La jornada real arranca cuando el capitán mira el horizonte y el jefe de máquinas escucha el ronroneo del motor principal. Todo es parte del proceso de fabricación, aunque todavía no veas una sola lata. Un barco sardinero no es solo un casco sobre el agua, es una línea de producción flotante. Lleva ecosonda para leer el relieve y el movimiento del cardumen, lleva radio para coordinar la maniobra y luces que más tarde pintarán el mar de destellos. Lleva hielo, listo en bodegas limpias, porque la frescura es una carrera contra el tiempo. Lleva una red de cerco enrollada y una embarcación auxiliar que será clave. Cuando la tripulación revisa el aparejo, está haciendo control de calidad. Cuando el contramaestre tensa cabos y revisa nudos, está haciendo control de calidad. Cuando el cocinero verifica el agua y la comida de la tripulación, también está sosteniendo la línea de producción humana que mantiene a todos despiertos y a salvo. ¿No es exageración? Si falla el alimento del equipo, falla la captura. Y si falla la captura, la fábrica en tierra se queda esperando materia prima. Por eso decimos que el proceso de fabricación de la sardina no empieza en la cocina ni en el almacén, sino en este amanecer. Y aquí surge la primera gran pregunta: ¿cómo se encuentra un cardumen entre kilómetros de océano cambiante? No es suerte, es lectura del mar y manejo de señales. A veces son aves que giran y descienden porque la sardina sube. A veces son manchas oscuras que cambian de textura en la superficie. A veces es la pantalla de la ecosonda que dibuja un cuerpo denso y móvil. A veces es una llamada breve por radio. ¡Lo tenemos! Imagina el momento. El capitán reduce velocidad, el contramaestre avisa. ¡Listos! La red de cerco, compacta como un resorte gigante, se prepara para expandirse. La embarcación auxiliar arranca como un trazo preciso en el agua. Todo parece coreografía porque lo es. Aquí no hay tiempo para discursos largos, hay frases cortas, hay confirmaciones claras, hay un sí o un no. Cada segundo cuenta porque la sardina es veloz y el cardumen se mueve como un solo cuerpo. Si la red sale tarde, se pierde la oportunidad. Si sale mal, se rompe. Y si se rompe, se compromete el lote que esperará la fábrica. ¿Te diste cuenta? Seguimos hablando de control de calidad. Solo que el laboratorio ahora es el mar. Segundo llamado a comentar: ¿qué crees que cuesta más, dominar la lectura de la ecosonda o el lanzamiento perfecto de la red de cerco? Escribe ecosonda o cerco en los comentarios y dime por qué. Tu opinión nos ayuda a entender qué parte del proceso te intriga más. Pero volvamos a la maniobra. El bote auxiliar traza un círculo amplio, la red se despliega y abraza el cardumen, entonces aparece una pieza clave: el cable de jareta. Es una cuerda gruesa que cierra la boca de la red por abajo, como si ajustaras un inmenso cordón. Así se convierte en una bolsa profunda y sellada. La sardina queda dentro, viva, moviéndose como plata líquida. ¿Qué pasa si las condiciones cambian y el cardumen intenta escapar? El capitán decide rápido: o se cierra ya o se ajusta el trazo. Aquí la experiencia y la calma valen más que cualquier manual. La tripulación estiva, gira, recoge, canta órdenes cortas. La red sube poco a poco. La superficie vibra. El primer brillo aparece. No parece una fábrica, pero lo es. La ingeniería está en cada fibra de la red, en cada polea, en cada rodillo que evita cortes, en cada luz que mantiene la referencia de la maniobra.
El siguiente paso es crítico, embarcar la sardina sin maltratarla. La razón es simple, la integridad del pescado define la calidad del producto final. Si se golpea, sangra. Si sangra, se oxida. Si se oxida, pierde textura y sabor. Por eso el proceso de fabricación exige suavidad. Una bomba de pescado o una salabarda bien manejada extrae la sardina con flujo constante hacia cubierta o directamente a bodega. ¿Qué hay en bodega? Hielo, capas de hielo triturado que abrazan el pescado como un frío protector. La temperatura baja rápido, la frescura se fija. Esta es la primera gran decisión industrial del día, no solo capturar, sino conservar. La fábrica de tierra lo agradecerá, allí la línea de producción trabajará con una materia prima firme, completa, lista para clasificar, pero antes de llegar aún hay mar por navegar y pruebas por cumplir. En el cuaderno de bitácora se anota la zona, la hora, el volumen estimado. ¿Para qué? Para trazabilidad, para que mañana, en la inspección, ese lote tenga nombre, apellido y camino claro. ¿Te das cuenta del hilo invisible? Búsqueda, captura, conservación, trazabilidad. Todo está atado a una idea central, hacer que cada etapa alimente a la siguiente sin pérdidas, sin sorpresas, sin improvisación. Y sin embargo siempre hay imprevistos, mareas que cambian, viento que crece, un rodamiento que se calienta, un grito que no se oyó. Ahí entra el lado humano, se afinan los sentidos, se ajustan los roles, se protege a la tripulación. La seguridad no es un trámite, es parte del control de calidad. Una lesión corta la cadena, una caída retrasa todo, por eso los cascos, los guantes, los chalecos. Por eso la disciplina, por eso el silencio cuando el capitán habla. Estamos en el primer acto y ya sientes el pulso de la fábrica antes de la fábrica. Y queda abierta una pregunta que cerraremos más adelante. ¿Qué ocurre cuando por condiciones del mar, el barco debe entregar el pescado más tarde de lo previsto? ¿Cómo reacciona la planta para que la calidad no caiga? La respuesta está en la coordinación fina entre muelle y fábrica, y la verás cuando crucemos la puerta del área de recepción. Tercer llamado a comentar. Dime si ya sabías que el control de calidad empieza en el mar. Escribe calidad desde el mar, si te sorprendió este detalle, o ya lo sabía, si lo tenías claro. Me interesa medir cuánto de este proceso era invisible para ti. El radar humano y la ciencia del cardumen. El mar parece infinito, pero para los pescadores de sardina es como una fábrica sin paredes. Aquí no se trata de suerte, sino de lectura. Cada capitán mexicano desarrolla con los años un radar humano, puede mirar el color del agua, el vuelo de las aves o el cambio de corriente y saber que debajo se mueve un cardumen. La tecnología ayuda, sí. Las ecosondas industriales envían pulsos de sonido que rebotan en el cuerpo de las sardinas y devuelven al monitor una imagen densa, casi como una nube metálica que se mueve a velocidad constante, pero sin experiencia esa nube no significa nada. El proceso de fabricación comienza aquí, cuando la ciencia y la intuición se combinan. El capitán interpreta la pantalla, el jefe de cubierta calcula el ángulo de lanzamiento y el operador de ecosonda ajusta la frecuencia para no confundir sardina con otras especies. Cada parámetro define la eficiencia de la línea de producción, que todavía no existe a la vista, pero ya se está diseñando en tiempo real. En tierra, los ingenieros llaman a esto control de calidad preventivo. En el mar se llama instinto. Los barcos mexicanos más modernos usan además GPS, radar y comunicación directa con el centro de operaciones de la planta. Si un cardumen es demasiado pequeño, no vale la pena desplegar toda la red. Si es demasiado grande, se selecciona solo una parte para evitar daño ecológico. Esa decisión, tomada en segundos, puede ahorrar miles de litros de combustible y mantener estable la materia prima. Imagina el mapa digital del océano. Manchas de color cambian mientras el barco avanza y cada una es una posibilidad de producción. Un error de interpretación puede vaciar una bodega, pero una lectura correcta puede llenar varias líneas de producción en tierra. El radar humano no solo busca peces, busca equilibrio. Un cardumen demasiado joven no se toca, uno fuera de temporada tampoco. Las fábricas más responsables trabajan en conjunto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para respetar vedas y tallas mínimas. Lo que parece un acto de pesca es también un acto de ingeniería social, mantener viva la industria sin agotar el recurso. Al final, cada punto en la pantalla representa mucho más que sardinas, representa trabajo, alimento y sostenibilidad. Y aquí nace otro hilo de curiosidad. ¿Qué sucede cuando la tecnología falla y los sensores no detectan nada? ¿Cómo decide el capitán si seguir buscando o regresar? Esa historia continúa en el siguiente punto, cuando el mar se convierte por fin en una red viva. La red de cerco por dentro. A simple vista, la red de cerco parece una maraña interminable de hilos, pero en realidad es una pieza de ingeniería tan precisa como una máquina industrial. Cada nudo, cada anillo, cada cabo cumple una función exacta dentro del proceso de fabricación que está por comenzar. Está hecha de fibras sintéticas resistentes al salitre, al peso y a la tensión constante. Puede medir más de 200 metros de largo y decenas de metros de profundidad, formando un muro flexible que se mueve como si tuviera vida propia.
Cuando el capitán da la orden, el barco principal y la lancha auxiliar se separan, desplegando la red en forma de círculo perfecto. Esa maniobra no se improvisa, se entrena una y otra vez porque una curva mal trazada puede romper el cerco o dejar escapar miles de sardinas. El momento más crítico llega cuando la red comienza a cerrarse. Desde cubierta, los marineros jalan el cable de jareta, una cuerda gruesa que pasa por anillos en la parte inferior y que al tensarse convierte la red en una enorme bolsa. Es como si el mar se cerrara sobre sí mismo. Dentro, el cardumen se agita, creando un reflejo plateado que ilumina la superficie. Cada movimiento del pez es parte del control de calidad natural del proceso. Las sardinas deben mantenerse vivas el mayor tiempo posible para llegar frescas a la bodega. Por eso la tripulación trabaja rápido y con precisión. Los rodillos, grúas y winches del barco son como la maquinaria industrial de una planta, solo que aquí funcionan bajo el cielo abierto y con el mar en movimiento. El sonido de los motores mezclado con el roce de las cuerdas crea una sinfonía mecánica. Nadie habla demasiado porque cada orden tiene que escucharse con claridad. En estos segundos se decide la eficiencia de toda la jornada. Si el cardumen se eleva demasiado, puede saltar y perderse. Si baja, se enreda en el fondo de la red. Por eso cada gesto de los marineros cuenta. Están haciendo control de calidad sin saberlo. Cuando finalmente el cerco se completa, la sardina queda confinada en un espacio exacto, lista para ser trasladada a bordo. En ese instante, el mar se convierte literalmente en la primera línea de producción. Todo lo que sigue, el bombeo, el hielo, la descarga en muelle, depende de que este paso haya sido ejecutado con perfección. Si una red falla, se pierde un lote entero. Si todo sale bien, la fábrica en tierra ya puede preparar sus cintas, calderas y autoclaves para recibir el nuevo cargamento. El sol ya está alto. El aire huele a sal, a esfuerzo y a combustible. En cubierta, los hombres sonríen cansados. Saben que detrás de cada cerco exitoso hay una cadena invisible que conecta el océano con la industria. Pero aún queda mucho por hacer. En el siguiente punto veremos cómo la sardina, recién capturada, inicia una carrera contra el tiempo para conservar su frescura. Una batalla que se libra con hielo, precisión y velocidad. Frío inmediato, la carrera contra el tiempo. En el instante en que la red se cierra y el cardumen queda atrapado, comienza una cuenta regresiva invisible. Cada minuto que pasa decide la calidad del producto final. La sardina es un pez delicado con una carne suave y rica en aceites naturales que se oxidan con rapidez. Por eso, en el proceso de fabricación industrial, el tiempo es el primer enemigo y el frío su única defensa. Los barcos sardineros mexicanos modernos están diseñados como verdaderas fábricas flotantes. En la cubierta se activa una maquinaria que parece salida de una planta terrestre, bombas de vacío, mangueras de acero inoxidable y tanques de recepción. La bomba de pescado succiona suavemente a las sardinas del interior de la red, usando agua de mar como transporte. Así se evita que el pez se golpee o pierda escamas porque cada herida, por mínima que sea, se convierte después en una falla visible durante el control de calidad en planta. Las sardinas viajan por un tubo flexible hacia las bodegas del barco, donde las espera una capa gruesa de hielo picado. Ahí comienza el primer eslabón del sistema de conservación. Las tripulaciones lo llaman enterrar el pescado. En realidad lo que hacen es crear un ambiente de frío constante donde la temperatura baja a cerca de 0 grados sin llegar a congelarnos. Es una ciencia que combina experiencia con técnica. Demasiada agua y el hielo se derrite rápido, demasiado frío y la carne pierde textura. El equilibrio es la clave. A medida que la bodega se llena, los hombres van nivelando el hielo con palas de aluminio, formando capas alternas entre sardina y hielo. Cada capa debe tener el mismo espesor. Cada bodega debe mantenerse limpia y sin exceso de agua. El jefe de cubierta revisa constantemente la temperatura y anota los datos en un registro. Ese cuaderno empapado y lleno de números se convierte después en un documento oficial del control de calidad del lote. La fábrica sabrá, gracias a esas notas, cuánto tiempo pasó desde la captura hasta la descarga y a qué temperatura se mantuvo el producto. A bordo, el ambiente cambia. El bullicio de la captura se convierte en una calma tensa. Algunos aprovechan para comer algo, otros limpian los equipos o reparan redes. Pero el trabajo no termina. El capitán comunica por radio la cantidad capturada y la hora estimada de llegada a puerto. En tierra, la planta ya lo sabe. El personal de recepción ajusta turnos, prepara cintas transportadoras y calibra básculas. La coordinación es exacta, como si todo el sistema respirara al mismo ritmo. Mientras tanto, en cubierta, el olor a sal y hielo se mezcla con el aire húmedo. Las sardinas, cubiertas por una capa blanca brillante, parecen dormidas. La frescura se ha sellado. Ese frío inmediato es lo que permitirá que, horas después, en la fábrica, cada sardina mantenga su firmeza y color natural. Sin este paso, ninguna maquinaria industrial podría garantizar un buen producto final. La tripulación lo sabe. Saben que cada minuto ganado en el mar es una ventaja para la línea de producción en tierra. Y mientras el barco pone rumbo al muelle, hay una sensación de logro, pero también de urgencia. El siguiente paso será decisivo: descargar miles de kilos con la misma velocidad y cuidado con que fueron capturados.
el mar queda atrás y frente a ellos, el puerto se acerca con sus luces, su ruido y su olor metálico. La fábrica ya espera. En el siguiente punto, veremos cómo ese encuentro entre barco y planta transforma el esfuerzo del mar en la precisión de una línea industrial. El muelle como embudo industrial, el barco se aproxima al puerto con el sol cayendo sobre el Pacífico. Desde lejos se ven las grúas, los tanques metálicos y las cintas transportadoras esperando. Aquí el muelle no es solo un punto de llegada, es una extensión de la fábrica. Cada movimiento está medido, cada minuto cuenta. Cuando el barco toca el muelle, comienza otra coreografía, la descarga. Los operarios del puerto ya están listos. Llevan botas de goma, cascos, guantes gruesos y chalecos reflectantes. La atmósfera es de orden industrial, pero también humana. Gritos cortos, el sonido del agua corriendo, motores rugiendo y un olor frío que anuncia que el producto ha llegado fresco. La descarga se hace con bombas de vacío o cubetas metálicas gigantes que trasladan las sardinas desde la bodega del barco hasta tolvas conectadas a cintas transportadoras. Cada sardina que pasa por ahí se convierte en una parte del proceso de fabricación. Las tolvas están equipadas con sensores que registran peso, temperatura y cantidad. Toda esa información se almacena en un sistema digital que la planta usa para control de calidad y trazabilidad. Así pueden saber exactamente de qué barco, qué zona y qué hora proviene cada lote. Es el primer paso de una línea de producción automatizada que no puede detenerse ni un segundo. Mientras las sardinas suben por las cintas, un inspector de calidad observa, tiene una linterna pequeña y una tabla con anotaciones. Toma muestras aleatorias, revisa brillo, olor y firmeza. Si algo no cumple los estándares, ese lote se separa inmediatamente. El resto sigue su camino hacia los tanques de lavado con agua helada. Es un proceso constante. Mientras un barco descarga, otro se aproxima. Mientras una cinta lleva el producto, otra se limpia con vapor a presión. Todo funciona en bucle. Pero más allá de los equipos, hay personas. Trabajadores que comienzan su turno antes del amanecer y lo terminan cuando la marea baja. Muchos de ellos han hecho este trabajo por generaciones. Saben distinguir un lote bueno con solo mirarlo, sin necesidad de sensores. Esa experiencia humana, acumulada durante años, se combina con la precisión de la maquinaria industrial moderna, y es esa fusión la que mantiene viva la industria sardinera mexicana. El muelle, con su mezcla de ruido, vapor y voces, es un embudo donde el océano se transforma en producción. Lo que era naturaleza libre se vuelve materia prima controlada. Desde aquí, el pescado entra oficialmente a la cadena industrial. En cuestión de minutos será lavado, clasificado y conducido al área de cocción. El supervisor revisa su reloj, todo va según plan. El barco se retira vacío, la cinta sigue avanzando, los trabajadores limpian el suelo con agua salada. La jornada no se detiene, lo que para unos fue un día de pesca, para otros apenas comienza como un turno de fábrica. En el siguiente punto entraremos a esa planta donde el frío del muelle se convierte en calor, vapor y precisión, donde el acero reemplaza al mar, y las máquinas trabajan con ritmo perfecto para mantener viva la frescura del océano. La recepción en fábrica, la danza de las cintas y el control de calidad. Apenas las sardinas cruzan el portón principal de la planta, el aire cambia, el olor a mar se mezcla con el vapor y el sonido metálico de las cintas transportadoras. Dentro todo se mueve como si el lugar tuviera vida propia. La fábrica es un organismo que respira ritmo, orden y precisión. Aquí empieza el verdadero proceso de fabricación industrial. Las sardinas llegan en bandejas de acero inoxidable o directamente a las tolvas de recepción. Desde ahí caen en un flujo constante de agua fría que las transporta suavemente hacia las líneas de lavado. Un sistema de boquillas de alta presión elimina restos de escamas, sal y hielo. Es el primer filtro visual del control de calidad. Los operarios con delantales blancos observan el flujo y retiran cualquier pez dañado o fuera de tamaño. Nada se desperdicia. Las sardinas que no cumplen los estándares se destinan a harina o aceite de pescado. El ruido de las máquinas es constante pero no caótico. Es un sonido que indica progreso. A lo largo del pasillo principal, cintas transportadoras se cruzan en distintos niveles. En una línea se clasifican por tamaño, en otra se revisa su firmeza. Sensores ópticos miden el brillo y el color para garantizar uniformidad, mientras una cámara térmica supervisa la temperatura del lote. Todo está registrado digitalmente. Si una variable se sale de rango, la línea se detiene. La calidad nunca se negocia. Los trabajadores son parte esencial de este engranaje. Con manos rápidas y ojos entrenados, separan las sardinas una a una sobre mesas metálicas inclinadas. Cada movimiento es parte de una coreografía industrial que se repite miles de veces al día. La coordinación entre el personal y las máquinas es perfecta. Mientras una cinta avanza, otra limpia, otra enfría y otra transporta. Lo que parece simple movimiento es, en realidad, una sinfonía de ingeniería aplicada. Y aunque el proceso sea automático, hay un detalle que solo el ojo humano detecta. La expresión del pez. Un operario veterano explica: una sardina buena se ve firme como si todavía nadara.
Una mala se ve blanda y sin brillo. Esa experiencia transmitida de generación en generación complementa lo que los sensores no pueden medir, la intuición. En un pasillo lateral, un ingeniero de control revisa las pantallas donde se muestran gráficas de temperatura, flujo y rendimiento. Cada línea de producción tiene su código y su lote asignado. Si el barco San Rafael descargó a las 7, su producto se rastrea hasta la hora exacta en que será enlatado. Esta trazabilidad garantiza que el consumidor final sepa, sin margen de error, de dónde viene cada lata. En los tanques finales, las sardinas ya limpias reposan en agua fría a una temperatura controlada antes de pasar al área de cocción. La frescura se ha mantenido desde el mar hasta este punto, y ahora el desafío cambia. Del frío al calor, aquí termina la etapa más visual del proceso y comienza la parte más técnica. En el próximo punto entraremos al corazón de la planta, las calderas, los hornos de cocción y el eviscerado mecánico. Veremos cómo el acero y el vapor transforman el mar en alimento listo para conservarse durante años. Cocción, eviscerado y fileteo. El corazón caliente de la fábrica. El aire dentro del área de cocción es espeso, se siente el calor del vapor, el metal vibrando y ese zumbido constante que solo existe en las plantas, donde el acero trabaja sin descanso. Aquí, el frío del mar cede paso al fuego controlado, es el punto exacto donde la naturaleza se transforma en producto industrial. Cada sardina que entra a esta zona pasará por un proceso diseñado con precisión milimétrica. Las bandejas llenas de pescado avanzan por una cinta transportadora hacia los túneles de cocción. Son hornos de acero inoxidable gigantes que funcionan con vapor presurizado. La temperatura alcanza los 100 grados y el tiempo de cocción está programado al segundo. Ni un minuto más ni un minuto menos. Si se pasa, la carne se endurece, si falta, la textura queda cruda y se pierde el control de calidad. Este equilibrio entre calor, tiempo y humedad es lo que define el éxito del producto final. Mientras tanto, en otra línea, operarias con guantes de malla y cuchillos filosos limpian las sardinas que salieron del túnel. El vapor se mezcla con el aroma del pescado cocido. Cada una se abre con un solo corte, se retira la cabeza, la aleta dorsal y las vísceras con movimientos precisos. No hay desperdicio. Lo que no va a la lata se usa para aceite o harinas de alto valor nutricional. La sincronía entre las manos humanas y la maquinaria industrial es impecable. Una trabajadora puede limpiar hasta 300 sardinas por minuto siempre con la misma destreza. En las plantas más modernas, parte del proceso está automatizado. Robots con pinzas neumáticas retiran las cabezas y una corriente de aire a presión elimina las vísceras. Pero aún con toda la tecnología, la supervisión humana sigue siendo esencial. Cada mesa tiene un supervisor de línea que revisa las piezas al azar. Si una sardina presenta grietas, si la carne se separa del espinazo o el color no es el adecuado, se detiene la producción. La palabra clave vuelve a aparecer: control de calidad. Después de la cocción y limpieza, viene el fileteo. Algunas sardinas se enlatan enteras, otras se cortan en mitades. Una cuchilla automática divide el cuerpo con precisión quirúrgica y un chorro de agua fría las limpia por última vez. En este punto, el producto luce impecable, brillante, firme, sin rastros de sangre ni residuos. Es el resultado de una cadena donde cada paso depende del anterior. A un costado del área, técnicos con batas blancas analizan muestras en un pequeño laboratorio interno. Miden pH, temperatura interna, contenido de grasa y textura. Es la última frontera antes del envasado. Si algo no cumple los estándares establecidos por la norma mexicana de alimentos en conserva, se separa el lote. Nada sale de la planta sin aprobación. Las sardinas que superan esta fase avanzan por la cinta hacia un nuevo ambiente, la zona de enlatado. Aquí el ruido cambia. El vapor se convierte en el sonido metálico de las máquinas cerradoras y el aire huele a aceite y salsa de tomate. Pero esa parte del proceso merece su propio capítulo porque en ella se revela el secreto del sabor y la conservación. Antes de cruzar esa puerta, un operario cierra el túnel de cocción y anota la hora exacta en su bitácora. Un ingeniero ajusta una válvula y una trabajadora acomoda la última bandeja. Todo está listo para la siguiente etapa, donde el metal y el alimento se fusionan para crear un producto que puede durar años sin perder calidad. En el siguiente punto entraremos al mundo de las latas, los autoclaves y la precisión térmica, donde la ciencia y la tradición se encuentran para sellar el sabor del mar mexicano dentro de un envase de acero, la lata como escudo, llenado, sellado y el secreto del autóclave. En esta parte del recorrido, el sonido del mar desaparece. Ahora reina el eco metálico de miles de latas moviéndose en fila, chocando suavemente unas contra otras sobre las cintas transportadoras. Aquí el ambiente es distinto, limpio, ordenado y con un olor suave a aceite vegetal y salsa de tomate. Es la zona más controlada de toda la planta. Cada paso es medido, cada variable registrada. El acero, el vapor y la precisión crean la etapa más emblemática del proceso de fabricación. Las sardinas cocidas y limpias llegan desde el área anterior y se alinean en bandejas, donde un sistema automático las acomoda dentro de cada lata.
Una cámara óptica verifica la cantidad exacta por envase, nada se deja al azar. Algunas plantas mexicanas en Mazatlán y Guaymas producen hasta 150 latas por minuto por línea. Cada movimiento cuenta. Las sardinas se colocan de manera que el producto final luzca ordenado, con las piezas bien distribuidas y el espacio justo para el líquido de cobertura. Dependiendo del tipo de producto, se añade aceite, agua con salmuera o salsa de tomate. Este líquido no es cualquier mezcla. Su composición y temperatura deben ser precisas. Si el líquido está demasiado frío, la cocción dentro del autoclave será desigual. Si está demasiado caliente, altera la textura del pescado. Los ingenieros de proceso monitorean constantemente la viscosidad y la densidad, asegurándose de que cada lata reciba la misma cantidad exacta de cobertura. Una vez llenas, las latas pasan al área de cierre hermético. Aquí una máquina selladora aplica presión y calor simultáneamente para unir la tapa al cuerpo metálico. El sonido es inconfundible. Un golpe seco, repetido cientos de veces por minuto. En esta fase no hay margen de error. Un sello defectuoso puede comprometer toda la línea de producción. Por eso, cada cierto número de latas, los técnicos detienen la máquina y realizan una prueba de vacío. Colocan una muestra en una cámara de presión para asegurarse de que no haya fugas. Si todo está correcto, la línea continúa. Si no, se ajusta al instante. Luego llega la etapa más crítica, la esterilización. Las latas viajan hacia el autoclave, un cilindro de acero gigantesco que funciona como un horno de vapor presurizado. Aquí dentro, la temperatura alcanza entre 110 y 125 grados y la presión interna puede superar una atmósfera completa. El objetivo es eliminar cualquier microorganismo que pudiera alterar el alimento, garantizando que el producto pueda almacenarse durante años sin refrigeración. Los autoclaves industriales modernos cuentan con sistemas digitales que registran temperatura, tiempo y presión en cada ciclo. Es un ballet térmico perfectamente controlado. Si un parámetro se desvía, la computadora lo detecta y bloquea la salida de las latas hasta que se confirme la estabilidad del proceso. En paralelo, un operador revisa manualmente los manómetros, siguiendo protocolos que no han cambiado en décadas. A pesar de toda la automatización, la supervisión humana sigue siendo indispensable. Una vez terminado el ciclo, las latas salen del autoclave todavía calientes y pasan por un túnel de enfriamiento. El choque térmico detiene la cocción y fija los sabores. Luego se secan con aire a presión y avanzan hacia el área de inspección visual. Aquí cada lote recibe su etiqueta y su código de trazabilidad, la clave que indica el barco, la fecha de captura, la planta y el número de línea que la procesó. Es el ADN de cada producto y permite rastrear su historia completa desde el mar hasta el estante del supermercado. El resultado final es una lata brillante, perfecta, con un interior sellado al vacío que guarda el sabor del océano, una unidad más en una cadena que funciona sin pausa, donde cada eslabón, desde la red de cerco hasta el vapor del autoclave, ha sido afinado por años de experiencia. En este punto, el producto ya es oficialmente alimento listo para el consumo, pero antes de salir al mercado todavía debe superar una última frontera: el empaque, el almacenamiento y las pruebas finales de resistencia. Allí se define si una lata soportará el transporte, los cambios de temperatura y el paso del tiempo. En el siguiente punto veremos cómo ese trabajo invisible, el del empaque, paletizado y refrigeración, completa el círculo de la producción y cierra la historia del mar transformado en industria. Empaque, paletizado y frío, la última frontera del proceso. Las latas recién salidas del autoclave aún conservan el calor del vapor. Brillan bajo las luces blancas del área de empaque, donde el aire es más seco y el ritmo sigue siendo constante, casi hipnótico. Aquí la velocidad y la precisión se combinan por última vez. Cada unidad debe pasar por una serie de controles que garantizarán que, cuando llegue a un anaquel a cientos o miles de kilómetros, conserve intacto su sabor, su textura y su historia. En la primera línea, los operarios revisan visualmente las latas, buscan abolladuras, fugas, etiquetas mal colocadas o diferencias en el nivel del líquido. Si una lata presenta la más mínima deformación, se separa. No hay margen de error. Es la fase más minuciosa del control de calidad, donde la mirada humana sigue siendo insustituible. A pocos metros, sensores electrónicos verifican el peso y escanean los códigos de trazabilidad para confirmar que correspondan al lote correcto. Todo queda almacenado en una base de datos interna que permite rastrear cualquier producto en cualquier momento. Una vez aprobadas, las latas avanzan hacia las máquinas etiquetadoras. Un sistema automatizado aplica la etiqueta con precisión milimétrica. En cuestión de segundos, el envase pasa de ser una simple lata plateada a un producto terminado, listo para el consumidor. El color, la tipografía y la marca ya están definidos, ahora se trata de protegerlo. La siguiente fase es el encajonado. Robots con brazos mecánicos colocan las latas en grupos exactos dentro de cajas de cartón reforzado. Cada caja se sella con cinta industrial y pasa a una cinta transportadora que la lleva hacia la zona de paletizado. Allí una máquina apila las cajas en tarimas de madera o plástico, formando columnas perfectamente alineadas que alcanzan más de 2 metros de altura. Luego un brazo mecánico rodea la torre con una película estirable de plástico transparente. El playo
para asegurar su estabilidad durante el transporte. Este detalle, aparentemente simple, es esencial, evita que la humedad o el movimiento dañe el producto durante su traslado. Antes de salir del área de empaque, las tarimas se etiquetan con un código QR que identifica el lote, la fecha de producción y el destino del envío. Las más grandes fábricas sardineras mexicanas pueden preparar cientos de tarimas por turno listas para viajar a todo el país o para exportación. Algunas van a supermercados, otras a programas de ayuda alimentaria o a plantas de distribución internacional. Pero el proceso no termina con el paletizado. Las tarimas pasan al área de almacenamiento climatizado. A diferencia de otros alimentos, las latas no necesitan refrigeración extrema, pero sí deben mantenerse en un rango de temperatura controlado, entre 20 y 26 grados, para preservar la estabilidad del aceite y evitar condensación interna. En grandes naves industriales, ventiladores y sensores mantienen ese ambiente estable, día y noche. La disciplina es la misma que en el mar. Todo depende del equilibrio. A un costado del almacén, técnicos de laboratorio abren al azar algunas latas de cada lote, prueban el sabor, miden el nivel de sal, la acidez, la consistencia y la esterilidad. Es el control final, el punto en el que se confirma si el producto está listo para salir al mundo. Si un lote falla, se retiene. Si pasa, recibe su certificado de calidad. Solo entonces puede iniciar su viaje. El camión que se lleva esas tarimas no solo transporta alimento, transporta toda una historia de sincronía entre el mar y la industria. Desde el momento en que un capitán vio una mancha plateada en la ecosonda, hasta el instante en que una mano coloca una lata en un estante, todo el sistema ha trabajado con un solo propósito: mantener viva la frescura del océano dentro de un envase metálico. Y sin embargo, aún falta una pieza: el corazón humano detrás de cada turno, las manos que mantienen esa cadena en movimiento, los rostros que no salen en la etiqueta, pero sin los cuales ninguna máquina podría funcionar. Esa historia, la de los hombres y mujeres que hacen posible esta industria, es la que nos espera en el siguiente punto. El lado humano y la sostenibilidad, el corazón que mantiene la fábrica viva. Entre el ruido de las máquinas, el vapor y el olor a aceite, hay algo que no se ve en las estadísticas ni en los reportes de producción: las personas. Son hombres y mujeres que se levantan antes del amanecer, que conocen el sonido de una red tensándose y el silbido del vapor escapando de los autoclaves. Sin ellos, ninguna maquinaria industrial podría funcionar. Son el pulso que hace latir a las fábricas de sardinas mexicanas. En los puertos de Sonora, Sinaloa y Baja California, las familias enteras viven al ritmo de la temporada. Los padres pescan, los hijos trabajan en la planta, las madres supervisan las líneas de clasificación. Cada jornada es una cadena humana que se entrelaza con la línea de producción. Para ellos, el proceso de fabricación no es solo trabajo, es herencia. Muchos aprendieron a distinguir una sardina fresca antes de aprender a leer. Saben por instinto cuándo el mar se pondrá bravo o cuándo la carne del pez está en su punto ideal. Esa sabiduría, pasada de generación en generación, sostiene la base de toda la industria. Pero también hay un esfuerzo silencioso por modernizar, por cuidar, por hacer las cosas mejor. Las nuevas generaciones de ingenieros y técnicos mexicanos están cambiando el rumbo de las plantas. Hoy se habla de sostenibilidad, de control de residuos, de eficiencia energética. Se recicla el agua de lavado, se aprovechan los subproductos y se monitorea el impacto ambiental de cada lote. Las fábricas se transforman en sistemas circulares donde nada se desperdicia. Lo que antes se desechaba ahora se convierte en alimento para acuicultura, aceites omega o fertilizantes naturales. En el muelle, los pescadores también se adaptan. Muchos barcos ahora cuentan con sistemas de posicionamiento satelital que evitan la sobrepesca y ayudan a respetar las vedas. Otros se suman a programas de captura responsable, donde se limita la cantidad de sardina extraída según el tamaño del cardumen y la época del año. Es un equilibrio frágil, pero necesario. Sin mar sano no hay industria que sobreviva. Y en el centro de todo, el control de calidad. Cada persona que toca el producto, desde el marinero que lanza la red hasta el operario que acomoda las latas en cajas, entiende que su trabajo tiene un propósito mayor: alimentar a miles de personas con algo que comenzó en el mar. Es una cadena de confianza. Un error en cualquier punto afecta a todos, por eso la disciplina es parte del orgullo. A veces, durante los descansos, los trabajadores se sientan cerca de las tarimas listas para salir. Comen pan, café y muchas veces una lata de sardinas del mismo lote que acaban de producir. Lo hacen con satisfacción porque saben que cada envase lleva algo de ellos, su esfuerzo, su precisión y su historia. Y si observas con atención, hay algo casi poético en todo el proceso. El océano entrega su vida en forma de millones de peces y los humanos responden con ingenio, cuidado y respeto. La maquinaria industrial, el control de calidad, las normas y los protocolos son solo la parte visible de un vínculo mucho más profundo, el del hombre con el mar. Quizás ese sea el verdadero secreto de esta industria. No está en las recetas ni en las máquinas, sino en la unión de tecnología y humanidad, en esa frontera donde el acero se mezcla con el sudor y la sal, donde cada lata
Es un homenaje silencioso a quienes han hecho del mar su fábrica y su hogar. Y ahora que conoces todo el recorrido, desde la búsqueda del cardumen hasta el empaquetado final, dime en los comentarios, ¿sabías que detrás de una simple lata de sardinas había tanta historia, tanta ciencia y tanto esfuerzo humano? Escribe Mar y Acero si llegaste hasta aquí y déjame saber qué parte te impresionó más del proceso. Y así entre el ruido del mar y el zumbido de las máquinas llegamos al final de este viaje. Hoy descubrimos que detrás de una simple lata de sardinas hay todo un universo de precisión, disciplina y humanidad, que el proceso de fabricación no empieza en una fábrica sino en el corazón del océano, que cada red lanzada, cada grado de temperatura, cada giro de una máquina forma parte de una coreografía perfecta donde la naturaleza y la tecnología trabajan juntas. Hemos visto cómo los barcos se convierten en fábricas flotantes, cómo el hielo y el vapor protegen la frescura, y cómo la maquinaria industrial y el control de calidad aseguran que cada producto conserve el sabor del mar mexicano. Pero también entendimos algo más profundo. Detrás de cada lata hay historias, sacrificios, manos que no descansan y una conexión viva entre el hombre y el océano. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en esta inmersión al mundo de la industria pesquera mexicana. Cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más, la captura, la maquinaria o el trabajo humano. Escribe Sardina del Pacífico para saber que formaste parte de este recorrido completo. Y recuerda, cada vez que abras una lata, estarás abriendo el resultado de miles de horas de esfuerzo, ciencia y tradición. Eso es lo que hace único este canal. Aquí no solo mostramos cómo se fabrica algo, te mostramos la historia que nadie cuenta detrás de cada producto. Si te gustó este video, suscríbete a Cómo se fabrica, activa la campanita, dale like y comparte con alguien que ame descubrir cómo funcionan las cosas. Y no te vayas sin ver el próximo video donde revelaremos otro proceso igual de impresionante, porque en este canal siempre hay más secretos por descubrir del mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo episodio de Cómo se fabrica, donde cada máquina, cada trabajador y cada historia nos recuerdan que incluso lo más simple tiene un origen extraordinario